el trabajo actual que me ocupó durante 5 años de investigación en historia es un trabajo también muy retrospectivo, lógicamente, sobre un médico que no es valenciano, pero Azorín le llama valenciano de elección por el tiempo que dedicó a estar en Valencia y por lo mucho que quería luego a Valencia cuando se fue a la corte, y que siempre defendió además a la Facultad de Medicina de Valencia, citándola como una de las mejores del país, no por el tiempo que él estuvo como catedrático aquí de anatomía durante 9 años, pero la realidad es que en todo momento repitió reiteradamente que como la Facultad de Medicina de Valencia había pocas en el país. Bien, pues estas 2 fechas, ¿verdad?, que pues tienen una conexión de que casi 50 años, ¿verdad?, un trabajo histórico y un trabajo científico, pues hombre, yo siempre he hecho la de historia, pero con el afán de buscar una conexión con la de medicina, pero que pudieran tener por el mero hecho de que además conseguí, yo realmente fui un seguidor acérrimo del profesor López Piñero, que es una figura muy representativa de la historia de la medicina en Valencia, y concretamente conseguí luego que precisamente la dirección de mi tesis fuera su hija, que es historiadora, en estos momentos no es médico, pero es historiadora, y entonces tuve la gran suerte de que quiso aceptar la dirección, más que nada porque su padre sí que había hablado mucho sobre el siglo XVIII y concretamente sobre Andrés Piquer, pero como ella bien me dijo, este hombre tenía sus lagunas en el estudio, es decir, Piquer fue una persona muy estudiada por muchos autores, por la complejidad que tenía este personaje, de modo que prácticamente hubo muchos trabajos sobre sus obras, que son numerosas, de las cuales no vamos a hablar aquí, y hubo mucha investigación también sobre su personalidad en la filosofía, porque también fue filósofo, además de que luego estudió físicas, etcétera. Luego iremos haciendo algunas connotaciones sobre la personalidad de Piquer. Pero el tema fundamental en el que hoy vamos a emplear el tiempo va a ser el tiempo que estuvo, el periodo que estuvo, vamos a ver, ¿qué estoy aquí? El tiempo que estuvo él como médico de cámara. Él nació en 1711 y se desplaza a Madrid en 1751, aún no había cumplido los 40 años cuando él se desplaza a Madrid y empezó ya realmente con Fernando VI. Por lo tanto, aunque el siglo XVIII hubo 4 Borbones, prácticamente porque Felipe V sí que abarca los primeros años de este siglo, sobre todo porque al renunciar, él cedió su reinado a su hijo Luis I, que fue el único Luis que ha existido como rey, ¿verdad? El único, no como en Francia, que ha habido hasta Luis XX, creo que incluso llegó a existir, pero en ese momento, pero luego tuvo que volver de nuevo a ser rey de España, al morirse muy joven su hijo, y ya prácticamente a los pocos años fue ya cuando declinó la corona en favor de Fernando VI. Bien, entonces yo quiero empezar antes, porque tengo que presentar a este personaje para que lo conozcamos bien. Indudablemente, Piquer estuvo atendiendo a 2 Borbones y sus correspondientes mujeres, pero incluso luego haré unos comentarios sobre un hijo último de Carlos III, que murió a finales del siglo XVIII, que también lo atendió Piquer, y que diré unas breves palabras sobre él. Bien, entonces, ¿por qué me incliné yo a estudiar a este médico turolense pseudo-valenciano? Realmente el motivo principal es porque cuando yo entré en la Facultad de Medicina de Valencia, en ese fabuloso vestíbulo que tiene la facultad, la Facultad de Medicina se terminó de construir en el año 1949, junto con la facultad que era de entonces de Ciencias y que luego ahora es el rectorado. La obra era conjunta, entonces se termina en ese año y empezamos entonces se empieza a estudiar medicina en 1950. Bien, pues cuando entré en ese vestíbulo, como luego veremos una imagen, nos encontramos ante una serie, en medio teníamos, ya sabéis, en las escaleras principales, los que habéis entrado alguna vez, os encontráis con Ramón y Cajal, pero luego tenemos una serie de medallones y letras escritas en bronce oro, según algunos,
Entonces, una serie de médicos ligados a la medicina valenciana, pues está Arnau de Vilanova, Melchor de Villena, está el propio Andrés Piquer, que es lo más importante, hay Plaza, Collado, Segarra, etcétera. Son médicos que están allí con sus diferentes escrituras de nombres y fundamentalmente con unos medallones que son preciosos y que se pueden ver, pero que están arriba del todo y si no miras hacia el techo a veces ni siquiera te das cuenta. Pero lo curioso es que cuando mi promoción, que aún cogió, que no se había cerrado el Hospital General de Valencia es histórico porque arranca desde 1500 y pico, ¿verdad? Y aún se seguía, en la calle Guillén de Castro, aún estaba en esos momentos el Hospital General funcionando y nosotros tuvimos que hacer unas prácticas allí, que muchos de mis compañeros recordarán. Entonces me encontré con que ese hospital, que luego se derribó, etcétera, pero siguió conservando unos medallones en los arcos de estilo neoclásico, son arcos que medallones que están retallados en la misma piedra, y ahí seguía existiendo también Andrés Piquer. Enfrente estaba el que consideramos el padre de la medicina, Hipócrates, y luego había un médico árabe, Aben Chochol, y otro que también fue un médico valenciano, también muy importante, que era Crisóstomo Martínez, que entonces incluso podéis ver ahora, si pasáis por la calle Guillén de Castro, podéis ver esos 4 medallones en los cuales a la derecha se encuentra el medallón de Piquer, que es este que está proyectado aquí en la derecha. Entonces, aquello también me causó un impacto porque yo no tenía ni idea de quién era Andrés Piquer, ¿verdad? Y fue cuando... Entonces dije, bueno, pues este personaje que está en la facultad, que sigue estando en el Hospital General, porque dentro está Esculapio, ¿verdad? Bueno, el hijo de Apolo, ¿verdad? Pero realmente, aunque también lo consideraban como padre de la medicina, pero ya hablando de los dioses, etcétera. Pero el encontrarme, que es impresionante, lo podéis ver aún en esos arcos, estos medallones que ellos comentó. Entonces dije, bueno, tiene interés, este hombre debe ser muy interesante, ¿verdad? Y entonces mirad lo que yo os proyecto ahora, dura muy poco este vídeo, y creo que me voy a quedar callado para... Ahí está. Bien, pues habéis visto que realmente el vestíbulo es hermoso y sigue conservando la belleza inicial, porque eso no ha sido retocado en las reformas que se hicieron últimamente en la propia Facultad de Medicina. Bien, pues ahí están lo que antes comentábamos, ¿verdad? Prácticamente los nombres que os he citado, y detrás está Esculapio, que no se ve en esta foto. Bien, entonces, una de las misiones que tienen los historiadores es algo que fundamentalmente yo cuando dije, bueno, voy a estudiar a Piquer, porque quiero una visión, como os he dicho, completa del mismo, que arroje más luz sobre la vida de este hombre y que realmente pues la analices desde el presente, desde el momento actual, porque analizado en el pasado, cuando los autores lo analizaron en el siglo XVIII y XIX, pues había muchos conflictos e incertidumbres con él, porque fue también un hombre que tuvo muchos enemigos científicos. Por lo que él destacaba realmente fue en el momento en que es el siglo de la Ilustración, como sabemos, este siglo XVIII, y entonces Piquer fue realmente un verdadero novatore de la Ilustración, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ciencia, dado que no solo escribía obras de medicina, sino escribía también obras, como he dicho, de la filosofía, de la física, etc. Bueno, pero todo el mundo tiene que saber de dónde saca su información, dónde tienes que hacer la búsqueda, porque realmente yo me tuve que pensar, digo, bueno, ¿dónde puedo averiguar e investigar sobre Piquer? Y entonces os he puesto aquí, pues sobre todo me fui al archivo del Palacio, ¿verdad? Que es un archivo maravilloso donde está todo el patrimonio nacional y donde está toda la historia, vida de los reyes que han estado, que fueron reyes, claro, incluso desde antes de Piquer ya están. Y entonces allí me encontré con su expediente completo,
hasta su muerte. Hay un hecho muy curioso, cuando investigas en este archivo del Palacio, es que la muerte, en realidad, el momento de la muerte, así como el momento de la muerte de las reinas, sí que está muy bien recogido. Pero la muerte de los reyes solo es el anuncio de su muerte, pero no los últimos momentos, como luego tuve que... Dicen porque si incluso los propios médicos que habían tratado a los monarcas se los llevaban esos expedientes, o porque no le interesaba que figurara allí, pero la realidad es que por ello tuve que buscar en otro lado el momento o la enfermedad final de los reyes que en ese siglo fallecieron. Luego realmente, pues para el testamento de Piquer, sobre todo porque es muy importante el testamento que se hacía con sus obras, tuve que irme al Archivo Histórico Nacional también. Luego, pues como Piquer fue vicepresidente de la Academia, que entonces se llamaba no Real Academia de Medicina, se llamaba la Academia Matritense, pues tuve que irme también al archivo de la Academia Nacional de Medicina de Madrid, donde están todas las cartas que Piquer escribía como vicepresidente y donde tuvo bastantes problemas porque realmente fue una de las cosas que más abandonó posteriormente. Lo que es importante es el archivo histórico que tenemos nosotros en la universidad, que es donde estaba la antigua Facultad de Derecho, realmente porque ahí está reflejado toda la vida universitaria, sobre todo de todos los que han sido catedráticos de la Facultad de Medicina de Valencia, pero está desde que empezaron el bachiller hasta que los doctorados, incluso las oposiciones a cátedra. Claro, realmente son manuscritos que en este momento casi son intocables, pero que hubo que trabajar sobre ellos para ver cuándo Piquer había sacado sus oposiciones a la cátedra de anatomía. En la Biblioteca Nacional de Madrid es donde yo encontré más sobre la enfermedad de Bárbara de Braganza y también, curiosamente, todas las polémicas que tuvo Piquer, las discusiones que tuvo, etcétera, con otros médicos de su época. Y luego aquí, curiosamente, en donde estaba San Miguel de los Reyes, en la biblioteca Nicolau Primitiu, ahí encontré la tesis de Piquer. Entonces, cuando se accedía a cátedras, en ese momento tenías que presentar tu tesis. Y Piquer hizo una tesis en latín. Hizo una tesis en latín porque lo dominaba también. Casi aprende el griego, porque entonces él era íntimo amigo de Mayans. Mayans era un poco más joven que Piquer, y sabéis todos que Gregorio Mayans estuvo con Felipe V como bibliotecario de Felipe V, y realmente Mayans se hizo íntimo amigo, o Piquer se hizo muy amigo de Mayans, lo que ese humanismo que tenía Mayans sí que repercutió de forma muy importante en Piquer, sobre todo para sus obras. Y le pidió que le enseñara griego y le dijo, de momento, si sigues escribiendo latín, porque luego aprendió francés, porque tuvo que publicar obras suyas también en francés, y realmente ese es el gran mérito de Piquer. Bien, pues ahí está toda su tesis doctoral, menos mal que solo fueron 50 páginas aproximadamente, pero que me las tuve que traducir del latín. Entonces quizás nos ha servido a nosotros, ¿verdad?, los que aprendimos anatomía de forma del latín, del origen, la mayoría de un gran catedrático que tuvimos, ¿verdad?, en primero, pues eso nos sirvió bastante. Bueno, a mí me ha servido el latín que estudié en el colegio y el latín que he tenido que estudiar luego. Bueno, el archivo de la Diputación General, que también fue muy importante por un tema que comentaremos sobre Piquer, que fue en las oposiciones que quiso hacer al Hospital General y que nunca pudo ganar, que fue su gran problema. Pero entonces en esa revista o en esos archivos que son los judiciales de la revista del Hospital General, ahí estaba todo el desarrollo de las oposiciones a las que él se presentó. Bueno, la biblioteca de López Piñero, que es importantísima, la histórico-médica, ahí están la mayoría de las obras, y hay una obra que luego comentaré brevemente, que es La Hidalguía de Sangre, aparte de las obras póstumas de Piquer que publicó su hijo Juan Crisóstomo, que fue un clérigo muy importante, y por último, en la biblioteca de la Facultad de Medicina, de las Ciencias de la Salud, están un autor que ha estudiado mucho a Piquer en algunos aspectos, no en Palacio, que fue Peset y Llorca. Bueno, aquí tenemos también en la biblioteca donde está Geografía e Historia, que es la biblioteca de Humanidades, pues están, la mayoría de las obras de Piquer están ahí, las pude encontrar, no tuve ningún problema. Y por último, en la biblioteca de la Real Academia de Medicina de Valencia, que están los discursos que se han dado sobre Andrés Piquer de diversos autores. Y aquí yo quería destacar
pues la de Cultura Valenciana también, la biblioteca de la Academia de Cultura Valenciana, que hay un discurso del doctor Gil Barberá sobre la medicina valenciana en el siglo XVIII, que es muy interesante, y luego la del Colegio de Médicos, que publicó las obras López Piñero. La mayoría de los libros que publicó López Piñero están allí, y entonces saqué de ahí todo lo que también hablaba sobre Piquer. Bueno, y hay un dato importante, ¿verdad? Me tuve que ir a esa zona tan bonita que es lo que se ha dicho que es la Toscana española, que es la zona de donde nació Piquer, ¿verdad? Y concretamente, aunque él estudió al principio en su pueblo, pero el pueblo era muy pequeño y tuvo que empezar ya prácticamente de los primeros estudios a irse a la Fresneda, que fue en la biblioteca de la Fresneda, sí que encontré sobre su vida infantil, ¿verdad? Y el desarrollo hasta que abandona para irse a Valencia. Ya sabéis que la capital de esa zona ahora es Valderrobles, que aún también ahí había recogido, también porque el gobierno de Aragón, como él en realidad pues pertenecía al ser aragonés, pues ha procurado mucho estudiar sobre el mismo y darme todas las posibilidades de estudios que podía tener. Bien, pues dicho esta introducción, yo quiero hablaros ahora de aspectos personales de él. Mirad, este es el pueblo que comentábamos, que ahora es en eso de la España vaciada. Fórnoles es un pueblo actualmente de 300 habitantes, es el pueblo natal de él, ¿verdad?, donde nació, y incluso el Ateneo de Zaragoza ha conservado la casa donde nació, que se llama la casa de la calle de la Rectoría. Está la casa natal de Piquer, ¿verdad?, que ahí es donde pasó la infancia. Igualmente, en la iglesia que hay, la iglesia de Santa María, en la plaza de este pueblo de Fórnoles, fue donde Carlos III, cuando se jubiló Piquer, como agradecimiento a los servicios prestados a la corona, pues la torre pertenece a Carlos III, que la mandó construir. Igualmente, esto es algo que la Universidad de Zaragoza le dedica a Piquer, ahí en su casa natal, sobre su historia, como insistiendo en las partes más importantes de su vida, ¿verdad?, en lo que más importante de su vida, como fue vicepresidente de la Real Academia de Medicina y luego catedrático de anatomía, etcétera, etcétera, y sobre todo médico de cámara. Bien, pues, si Piquer nace aquí, Piquer vivió toda su vida muy preocupado con su genética, con sus antecedentes. Es decir, él decía que procedía de una familia muy distinguida de Aragón y que se hiciera valer precisamente que lo declararan, sobre todo a nivel de la corona, que en el momento que él estuvo, durante los 19 años que estuvo como médico de cámara, que le reconocieran los valores de su familia. Hizo un estudio de su familia, un estudio que está precisamente en esta biblioteca de López Piñero. Hizo un estudio, lo que se llamó Hidalguía de Sangre, en donde recogía todos sus antepasados, que eran sus antepasados, pero no solo los tatarabuelos, sino los tatarabuelos de sus tatarabuelos. Y así llegó a decir al final, bueno, yo tengo de sobra demostrado que por mi genética tengo una sangre especial, etc. Pero llega también a otra conclusión. Creo que lo mejor de esta vida no es la genética, sino haberme dedicado a la medicina y haberme dedicado como médico a curar personas. Entonces, eso al final lo reconoce, ¿verdad?, porque no sabía si seguro que le iban a reconocer la genética. Bien, entonces, él, pues prácticamente tenemos mucho de él gracias a su hijo, gracias precisamente a Juan Crisóstomo, el hijo, tenemos recogidas cómo era él físicamente. Y lo que más me ha llamado la atención, y a veces he subrayado lo más importante, lo tenéis ahí en rojo, que es que prácticamente era un hombre de una delicada salud, de manera que incluso esto podrá tener algo que ver con su muerte, finalmente, y ¿se oye? ¿No? ¿Se oye bien? Sí. Bien, entonces él nunca desistió de estudiar ni de escribir, que es como lo refleja su hijo. Dice que tenía mala salud. Bueno, estas son, veréis que las palabras son de la época, ¿verdad?, de lo escrito por Juan Crisóstomo en las obras póstumas, pues que tenía un hábito atrobiliar, ¿verdad?, y que tenía físicamente, pues, que también padecía del estómago a menudo, etc. Pero realmente él tiene mérito porque él se casó con una valenciana, pero que falleció pronto, y él tuvo en total 2 hijas y el hijo
que hemos comentado, Juan Crisóstomo, y él se dedicó también, según reflejan declaraciones de sus propios hijos y hijas, se preocupó mucho por sus estudios, por su formación, etc. Bien, entonces, él tenía la obsesión de cuando él termina la carrera, porque ahora veréis que termina muy joven la carrera, a los 23 años ya era médico, y entonces había que pasar por una fase que era ser bachiller de medicina, y al mismo tiempo estaba haciendo el bachiller de artes, luego hizo el bachiller de hierbas, etc. Había muchos estudios que estaba haciendo simultáneamente. Él tenía, su hermano mayor estaba en Valencia y ya era médico y le ayudó mucho porque realmente, a pesar de su genética anterior, la cuestión económica de Piquer estuvo muy floja los primeros años de estar en Valencia. Entonces, ya vemos aquí cómo desde los estudios universitarios, él estuvo en la Facultad de Artes y por eso te he dicho que sacó el bachiller de artes. Y entonces pero ella estaba obsesionado con la docencia, y quería ser profesor de la Facultad de Medicina de Valencia. Aunque empezó a trabajar en el Hospital General nada más terminar, pero las oposiciones a cátedra le tenían obsesionado. De manera que él se presentó en 2 ocasiones a la cátedra de Valencia y no la sacó porque en ese momento había otros mejores o también había influencias, como siempre han existido, de otro tipo que no eran los méritos que tenía Piquer. Y por fin, por eso habló de los proyectos frustrados, ¿verdad? Porque esos proyectos frustrados es la causa por la que él al final se planteó si se lo dejaba o no se dejaba, pero surgió su oportunidad, lógicamente, y como vemos aquí, pues que había estudiado filosofía, medicina, bueno, todo esto, y lo más importante es que el mismo año que acaba la carrera, con 23 años, publica este libro, Medicina Vetus en Nova, que es que entonces es un libro, una guía fenomenal para los estudiantes de medicina, y tuvo una divulgación brutal, y está en latín. Lo digo por lo que los estudiantes de entonces también dominaban el latín, que es algo que debemos reconocer, ¿verdad? Y entonces las oposiciones aquí están, y luego incluso pero él quería sacar una plaza en el Hospital General, y entonces, según precisamente en ese libro que os he comentado del Judiciaris, del Hospital Provincial, precisamente del año 1840, se refleja de que no pudo entrar en las oposiciones a médico titular, pero sí que trabajó desinteresadamente en varios casos de epidemias que le encargaron en la ciudad de Valencia para que las investigara. Por eso aquí he puesto, como consecuencia de este libro que publica, Medicina Vetus en Nova, entonces la Academia, que entonces no se llamaba Nacional de Medicina, sino la Academia Matritense, le dirige una carta y muy joven, creo que no llegaba ni a los 30 años, le nombra vicepresidente de la Real Academia Matritense. Luego méritos tuvo muchos a lo largo de todos estos primeros años de aquí. Bueno, consigue la oposición a la cátedra de anatomía y la consigue después de estar enfrentado. Bueno, ahí es curioso, ¿verdad? Porque las oposiciones eran desde la mañana a la noche, incluso domingos. Y eso está sacado precisamente de los archivos históricos que tenemos donde estaba la Facultad de Derecho, ¿verdad? Donde os he dicho antes, y está reflejada día a día la oposición, y la sacó un domingo de agosto, y entonces él, a partir de ese momento, de que saca, bueno, en ese momento es cuando él lee la tesis que se llamaba realmente la tesis, ¿verdad? Como tal, su nombre era esto. Y curiosamente, porque luego haré una crítica un poco sobre la visión que tiene este hombre sobre la enfermedad, la hace sobre la estructura de la fibrilla, cuando era un término microscópico, ¿verdad? Pero él hace ese estudio, pero luego abandona la microscopía, porque como fue catedrático de anatomía, lo que más le interesaba era la disección anatómica, el cadáver, ¿verdad? Entonces, en ese momento se empieza la labor docente en la facultad, lo califican los estudiantes como un gran docente, se toma un interés brutal, sobre todo por algo que no se había realizado aún en Valencia, que era hacer la disección anatómica, y para él la obsesión de la anatomía se convierte de tal forma que, bueno, esto es el momento, perdón, que no lo he dicho, del año que fue
catedrático de anatomía en 1742 y él entonces se transforma en catedrático de anatomía ese año hasta 9 años después, que en 1751 él es cuando se va a Madrid reclamado como médico de cámara, que es lo que vamos a ver en esta parte más importante. Entonces, he sacado aquí 4 cuadros importantes donde está lo que hemos visto y en el segundo es donde está reflejada toda la oposición de anatomía. Claro, ahí sí que le dediqué mucho tiempo porque era muy difícil traducir todo esto. Bueno, esto estaba en castellano, era un castellano del siglo XVIII, como comprenderéis. Bueno, ¿y cómo era Piquer? ¿Cómo era como persona y como médico? Bueno, en ese momento, en el siglo XVIII, precisamente por lo de la Ilustración, donde hay una renovación de la cultura en todo el país, en toda Europa, entonces es cuando se valora mucho más las ideas hipocráticas. Hasta ese momento, Galeno había sido un serio competidor de Hipócrates en cuanto a cómo tratar a los pacientes o cómo enfocar la medicina. Y Piquer, aparte de como pongo como filósofo y médico, se hace un poco ya ecléctico. El eclecticismo era algo que predominaba en su forma y aunque los primeros años de cuando recién acabada la carrera, él era partidario de lo que se llamaba las tendencias iatroquímicas, luego pasa ya rápidamente, ya a mitad siglo, al sistema antisistemático. Pero no se aleja nunca de lo que es la escolástica y, por lo tanto, como he dicho antes al principio, es un principal exponente a nivel de medicina, no a nivel de cultura, luego hablaremos algo de esto, y quizás lo que más le sobraba a Piquer era la erudición. Era un gran erudito, pero era un gran erudito, como algunos autores le critican, más que superficial, más que profundo. Pero luego tiene el mérito de haber conciliado varias doctrinas que en ese momento se estaban surgiendo, y él se declara como un antigaleno. Un antigaleno porque, como todos sabemos, las ideas de Galeno sobre las enfermedades eran unas ideas filosóficas, no eran unas ideas prácticas. Y la tendencia que tenía Galeno es a especular y a filosofear mucho, pero nunca daba realmente soluciones a los problemas. De ahí que él se declara muy de Hipócrates, un hipocratismo, pero dice que un hipocratismo a nivel individual y personal. Porque como Hipócrates lo que más decía que es cuando te enfrentas a un enfermo, la observación y el raciocinio es lo más importante, él decía, sí, estoy de acuerdo con Hipócrates, pero debe ser para cada enfermo específicamente para el mismo. De ahí pues que surge luego un inglés que para él representa mucho, que es Sydenham. Sydenham también hace una ruptura con todo el pasado de los siglos anteriores, pero Sydenham es un poco más agresivo, incluso en el tratamiento de las enfermedades. Bien es cierto que los tratamientos que estamos hablando del siglo XVIII realmente son unos tratamientos, como luego veremos con Fernando VI, unos tratamientos bastante decadentes y bastante realmente flojos, ¿verdad? Pero aún en este sentido, pues Sydenham preconizaba más el tema de las sangrías, el tema de los antieméticos, hacerles vomitar y las sangrías que se hacían a los pacientes. Y, desde luego, Piquer en esto no coincide con él, coinciden las ideas de la clínica, de la observación, porque la observación y el raciocinio, como luego veremos y reflejaremos, que hace de las enfermedades, tanto de Bárbara de Braganza como de Fernando VI, son ejemplares. En este momento no habría un médico que hiciera una descripción de una enfermedad como las hizo él. Por lo tanto, él se coloca a la vanguardia de los médicos de su época y como yo pongo aquí al final de esta diapositiva, es que luchó contra el pasado de las formas de entender a los enfermos, era un clínico excelente, pero un mal político regular o mal político, por eso tuvo la serie de problemas que ahora veremos a continuación. Bien, pues entonces ya estamos con Piquer en la corte y situados en la corte vemos aquí. Este es el momento en que, esto se ha sacado, como veis, del Patrimonio Nacional, del Archivo Nacional, que es el nombramiento de Piquer como médico de cámara supernumerario. Realmente, claro, la estructura de los médicos que entonces asistían a los reyes era creado ya por Felipe V, era una estructura que empezaba con médicos de cámara supernumerarios entre los mejores de la época,
y luego ya pasaban a médicos de cámara titulares y luego pasaban realmente a lo que se llamó, bueno, una estructura estelar, como si fuera los médicos que podían visitar directamente a los reyes, porque ser médico de cámara significaba que podías visitar a cualquier noble, etcétera, pero no te daba acceso prácticamente a tratar a los reyes. Y esto dicen que cómo subió tan rápidamente, nadie se lo explica, pero la realidad es que cuando Fernando VI lo reclama precisamente en 1748, que él cuando llega a la corte, Fernando VI lo reclama porque Bárbara de Braganza entonces ya no tenía muy buena salud. Y entonces piensa en él a través de un médico valenciano que estaba en la corte, que era Antonio García, que fue su gran protector. Otros decían que había sido Mayans el que por la amistad con Felipe V, pero realmente fue Antonio García el que lo pidió, lo reclamó a Valencia, influyó sobre Fernando VI y realmente Fernando VI lo incluye rápidamente. Y pasa de ser médico supernumerario en poco tiempo a ser médico ya de cámara titular. Y además lo nombra en ese momento que siga con ser vicepresidente de la Academia Matritense, y luego ya veremos hasta dónde llega, ¿verdad? Porque realmente los cambios eran brutales. Consigue más sueldo que otros médicos de cámara e incluso le pide a Fernando VI que le ponga un coche de los de entonces, ¿verdad? Que solo tenía él como médico de cámara y no tenían los otros médicos de cámara, y de ahí había diferencias, como os he dicho, en su sueldo mayores. Bueno, entonces aquí pongo el ascenso de Andrés Piquer como médico de cámara, que fue realmente importantísimo. Ay, perdón. Bien, entonces vamos a meternos exactamente con Piquer en la corte. Piquer ya está situado en la corte y vamos a ver qué empieza. Empezaremos con Bárbara de Braganza para ver qué es lo que pasa con ella, con Bárbara de Braganza, y cómo trata su enfermedad Piquer. Bueno, realmente todos sabemos que Bárbara de Braganza era hija de Juan de Portugal, ¿verdad? Hija del mismo, y fue prometida ya, desde los 12 años estaba prometida a Fernando, y lo que pasa es que Bárbara de Braganza, estamos en el siglo XVIII, que es el siglo de la viruela, el siglo de la viruela por antonomasia, y entonces había pasado la viruela, y era una mujer poco agradecida, con lesiones aún en la cara como consecuencia de haber pasado la viruela, pero era una mujer muy culta, y en ese sentido la corona le debe mucho a todo lo que hizo Bárbara de Braganza. Pero Bárbara de Braganza en un momento, podríamos decir, se abandona, o por el estado de ánimo también de Fernando VI, y empieza a tener una obesidad importante. Tenía, como veis ahí, un asma crónica, frecuentes jaquecas, es decir, como veis, una salud frágil. Y entonces, desde 1748, comienza una larga enfermedad, uno de los motivos de Piquer para que estuviera en palacio. Piquer analiza, hace una nota, que cualquiera, luego os pongo ahí, que cualquiera que queráis conocer detalladamente los pormenores de la nota, que es un discurso que hace Piquer sobre la enfermedad de Bárbara de Braganza, tenéis mi correo electrónico, yo se lo puedo proporcionar. Analiza y dice que no tuvo ningún embarazo. Luego hay dudas sobre esto porque cuando he hecho otras búsquedas dice que sí que hubo un embarazo, pero no está claro. Pero lo que observa es que ella tiene metrorragias frecuentes y le aparecen por debajo del abdomen, bueno, en la zona inferior del abdomen, unos bultos en lo que él llama en la región del hígado y en bajo vientre. De manera que a Bárbara de Braganza se la llevan a Aranjuez para que realmente estuviera más descansada, reposara. Y en principio Piquer hace el diagnóstico de que tenía un proceso infeccioso uterino. Como estaba de moda entonces la escuela de Salamanca, él consulta con los médicos de Salamanca, concretamente con el doctor Jiménez, que en todo momento para que viera cómo se estaba llevando el problema. Siguen apareciendo abundantes tumoraciones en bajo vientre, y siguen apareciendo las hemorragias durante todo este periodo de tiempo. De ahí que el deterioro es progresivo. Él habla por primera vez, emplea la palabra metástasis. La palabra metástasis aparece por primera vez por la difusión rápida de la enfermedad. Las consultas que realiza también atañen a Nápoles, porque luego realmente la escuela de Nápoles era muy importante a nivel de medicina, y
Bárbara de Braganza fallece el 27 de agosto de 1758 en el sitio de Aranjuez. Inicialmente fue enterrada, como no tenía hijos, entonces las reinas no podían aspirar a ser enterradas con los reyes, inicialmente ella es enterrada en la iglesia de las Salesas Reales en Madrid. Posteriormente, Carlos III, cuando murió Fernando VI, porque él quería estar con su mujer, mandó construir ese mausoleo donde también yace Fernando VI. Realmente es que las muertes fueron muy cercanas. Bárbara de Braganza muere en el 58 y Fernando VI muere en el 59. Y luego veremos cómo Amalia de Sajonia muere en el 60. Es decir, que Piquer tiene sus muertes a la espalda, de verdad, por la rapidez de lo que estaba ocurriendo. Bueno, esto es el informe médico de Salamanca. Es un informe en donde está diciendo el doctor Jiménez que está de acuerdo con todo lo que se está haciendo con Bárbara de Braganza, que lo único que se hacía un tratamiento para los síntomas más o menos que tenía, ¿verdad? Pero, en fin, así como el diagnóstico estaba claro, porque Piquer deja entrever que si podía ser un tumor raro, en este momento estamos casi seguros que Bárbara de Braganza tenía un carcinoma de cuello uterino, por todo lo que está describiendo, pero aquí Jiménez habla de que sí, que los médicos de cámara, concretamente Piquer, que estaba al cuidado personal de la misma, tenía razón. De manera que hay una nota exhaustiva de la enfermedad de la reina doña Bárbara de Braganza, donde describe detalladamente los síntomas, y ahí demuestra Piquer lo que antes os decía, la formación hipocrática que tiene el mismo. Bien, paso a Fernando VI. Bueno, y luego os diré en qué se parecen Fernando VI y Catherine Zeta-Jones, que esto es muy importante, que sepáis el porqué. Es decir, hay un parecido, ya quien conozca un poco la trayectoria de Catherine Zeta-Jones, pues sabéis que está casada aún con Michael Douglas. Entonces, Catherine Zeta-Jones tiene un trastorno bipolar. Tiene un trastorno bipolar bien diagnosticada y realmente ella recayó bastante cuando Michael Douglas se le diagnosticó un cáncer. En esa época, incluso pasó parte del tiempo en Mallorca, pero Catherine Zeta-Jones, conocida por sus películas, es una artista reconocida, pues está en este momento, sigue tratada del trastorno bipolar, pero se encuentra en buen estado, ¿verdad? No ha recaído. La gran recaída la tuvo con una profunda. Si el trastorno bipolar lo avanzamos ya, el síndrome maníaco depresivo, ella cayó en una profunda depresión, porque hay gente que tiene la fase maníaca o la fase depresiva, y ella prácticamente todo lo que tuvo es una gran depresión, que fue tratada y mejoró bastante. Fernando VI tuvo una gran depresión cuando se muere Bárbara de Braganza. Es decir, hasta entonces, Fernando VI era un chico que, pues, ya sabéis el problema que tuvo, porque como hijo de Felipe V, pero de su primer matrimonio con María Luisa Gabriela de Saboya, pero como prácticamente que falleció muy pronto, cuando Fernando VI era muy pequeño. Y entonces ahí ya sabéis que surge Isabel de Farnesio, que es la segunda mujer de Felipe V. Entonces esto representó para Fernando VI desde su tierna infancia un problema enorme, porque prácticamente tuvo una madrastra con el verdadero nombre de madrastra, y no tuvo padre, porque Felipe V en eso pasó totalmente de él. Y por eso pongo aquí que tuvo desde pequeño esa educación represiva, con un padre ausente, la madre hostil, era ya de pequeño muy tímido y melancólico. Estaba él convencido de que el rey, futuro rey, sería el hijo que tuvo a continuación Isabel de Farnesio con Felipe V, que era Carlos III, ¿verdad?, que era su hermanastro. Entonces no había ninguna relación afectiva materna, aunque hay que ver que luego Carlos III con él se portó muy bien. Bueno, y aparte conocido ya su impotencia que tuvo por una afección genital que le impedía eyacular. Bueno, total, que tenía ya una genética desfavorable, pero una genética desfavorable porque él imitó mucho. Tenía prácticamente síntomas muy parecidos a los que tuvo Felipe V. Sabéis que Felipe V incluso tenía actuaciones extravagantes, desajustes de horarios, actitud frenética, obsesión religiosa, desnudos improcedentes. Para utilizar una camisa tenía que probarse antes la camisa a la reina y luego ya se la podía utilizar Felipe V. Bueno, era agresivo también en determinados momentos.
Felipe V, su muerte se debió sobre todo a un ataque cerebrovascular, es decir, una trombosis cerebral, lo que también alegan luego, como luego veremos, por la muerte de Fernando VI. Fernando VI también tuvo una patología también importante, porque tuvo también una mínima viruela, según dicen, porque luego veremos un poco este tema de la viruela. Las fiebres terciarias, tuvo una fiebre éptica, la ectiquez era la tuberculosis de entonces, se le llamaba ectiquez a lo que es la tuberculosis actual. Bueno, estaba hecho una joya también, tenían, pues aparte de la afección genital, etc. Entonces, cuando se muere la reina Bárbara de Braganza, no quiere ni volver a Madrid y se encierra en el castillo de Villaviciosa de Odón, donde él prácticamente primero pasa una fase de no relacionarse con nadie, y a Piquer entonces le dicen que se traslade allí. Piquer se traslada ya en 1758, en el verano de 1758, y está justo un año pegado a él. Y esto es el año que se llamó en la historia de España rey de derecho, aunque no de hecho, ¿verdad? Porque realmente no ejerció para nada como rey. Y es el mejor conocedor de su enfermedad, porque en la misma historia de la psiquiatría se recuerda que haber sido el primero en describir, tras una magnífica observación, la psicosis maníaco-depresiva, lo que luego hemos llamado trastorno bipolar. Y en el discurso que hace Piquer, un discurso que, bueno, yo lo tengo entero, ¿verdad?, que aproximadamente son más de 100 hojas, bueno, lo hace con tal rigor sobre la observación de la enfermedad mental y recarga continuamente el término de afección melancólico-maníaca, él la califica entonces como enfermedad maníaco-depresiva. De manera que entonces, ¿os acordáis de la de que el viento se llevó, ¿verdad? Y que también hizo luego un tranvía llamado Deseo, otro trastorno bipolar, y muy parecido. Esta, ya sabéis que se casó, Vivian Leigh se casó con Laurence Olivier, y que era un director de teatro famoso. Incluso en una obra, en Macbeth, Vivian Leigh da un espectáculo terrible, porque en uno de los actos empieza a insultar a su marido, etc. Y entonces tuvo una agresión verbal, ¿verdad?, contra su marido, y de repente cambia y sigue actuando como Macbeth. Pero realmente murió también, yo creo que una enfermedad también cerebral, pero bueno, fue un caso típico de no existir entonces tratamiento por la edad que vivió, por la época que vivió Vivian Leigh. Bien, entonces, aquí hay muchos datos sobre la melancolía y la manía que están perfectamente descritos, y como Piquer dice, aunque se traten en muchos libros de forma separada, él describe: cuando la mente enferma se mueve por el miedo y la tristeza, y le llamamos melancolía, y cuando la hace por la ira y la audacia, le llamamos manía. Él insiste mucho en un libro que publica en 1770, Praxis Médica, que es la misma entidad, que melancolía y manía están muy unidas, ¿verdad? Y habla de ese ritmo que tiene el circadiano, que es el empeoramiento matutino y la mejoría vespertina. Es decir, Fernando VI por las noches por tarde-noche se encontraba mucho mejor, aunque a veces agredía, incluso llegó a morder al propio Piquer, porque tuvo agresiones de este tipo. Y la minuciosa descripción que él hace, porque él dice que la melancolía es el principio de la manía, y que si la manía empeora pasa a furia o locura, y que la manía la considera como un grado elevado de melancolía. Esto ya fue descrito, pero no con tantos pormenores, por Areteo de Capadocia, es decir, el siglo I después de Cristo, que hablaba de estados de humor. El propio Galeno, pero Galeno no las identificó en ningún momento, hablaba de una enfermedad cerebral, que era la manía, y en cambio como la melancolía era otra enfermedad crónica. Y en el año 1000, pues ya dice, Avicena dice que lo que produce la manía es la misma naturaleza que lo que produce la melancolía. Bueno, Mel Gibson, otro trastorno bipolar, pero le daba por la agresividad, igual que Vivian Leigh, así como cuando hemos hablado de Kim Novak, hemos dicho que Kim Novak era más depresiva, ¿me entiendes? Y Mel Gibson, que además es curioso porque varias veces fue denunciado por malos tratos, violencias domésticas. Ya sabéis que creo que la obra más importante que lo lanzó fue La Pasión de Cristo,
y Mel Gibson se caracterizó por ser un antisemita. Y entonces perseguía a los judíos y luego hizo varios momentos con las diversas mujeres. Bueno, en el momento actual sigue viviendo está con tratamiento, ¿verdad?, de su trastorno bipolar, pero realmente ha preparado una segunda parte él actuaba como Cristo en ese momento y que va a ser, creo que se va a llamar sobre la crucifixión de Cristo, que aún no se ha estrenado, pero que lleva unos años trabajando en la misma. También está tratado y está evolucionando bien. Concretamente, todos los casos de violencia que tenía ya no se han vuelto a repetir, pero es un personaje que también hemos de tenerlo en cuenta. Bueno, en la enfermedad melancólica, aquí hay, por ejemplo, de todos estos artículos, concretamente un compañero nuestro, el doctor Barcia, Demetrio Barcia, hizo una descripción fabulosa y coincide con Piquer, que la genética jugaba un papel muy desfavorable, por eso lo de Felipe V, y que realmente él estaba completamente de acuerdo en la descripción inicial que hizo Piquer y además del predominio de fases depresivas. Tanto Felipe V como Fernando VI intentaron varias veces suicidarse y otras opiniones empezaron hablando, no le daban la enfermedad de Alzheimer, pero sí diciendo que podía ser una demencia de ese tipo, hablaban de depresión, hablaban de esquizofrenia. Claro, realmente diagnosticar retrospectivamente a una persona es muy audaz y temerario. Lo importante es que Piquer hizo esta evaluación durante todo el año que duró a su lado. En ese año fue recogiendo todos los datos, apuntándolos y reseñando lo más importante. Bueno, Kim Novak. Kim Novak yo creo que la primera película que vi de Kim Novak fue Picnic, y luego hizo Vértigo, y luego incluso participó en una serie que no me acuerdo cuál, pero sé cuál era. Una de estas de Falcon Crest. Sí, Falcon Crest creo que es. Kim Novak también tuvo, como ella reconoció, todo eran fases depresivas. Fases depresivas, actualmente retirada ya del mundo cinematográfico, pero está en tratamiento y lleva muy buena evolución. Bien, pues Fernando VI tuvo esas conductas aberrantes, inapropiadas, repetidas, intentos de suicidio. Hubo que administrarle, lo único que le iba bien era para calmarlo el opio, que se le administraba. Bueno, él mismo se encamaba, tenía que dormir en 2 sillas que las juntaba, solo comía chocolate y, tenía una incontinencia total, se le cayó el pelo, etc. Bueno, realmente él falleció con 45 años en 1759, justo un año después de su mujer, y fue una neumonía secundaria a su desnutrición, el empeoramiento que tuvo en líneas generales. Realmente, os sé decir que el único tratamiento que llevó Fernando VI fue como principal la leche de burra. Parece ser que la leche de burra, por lo que yo he empezado a estudiar sobre la leche de burra, era muy rica en ácidos grasos insaturados, por los omega 3 y omega 6, tiene más que la leche de vaca. Y entonces consideraban y le insistían mucho que tomara leche de burra, y él repelía la leche de burra, pero es lo único que... se les hicieron sangrías también y tuvo antieméticos, etcétera, pero Fernando VI fue enterrado con su mujer, como hemos dicho, en el monasterio de la Visitación y posteriormente en el mausoleo. ¿Os gusta los Star Wars? Star Wars, pues aquí tenemos a Carrie Fisher, que protagonizó desde varios capítulos de Star Wars, creo que es desde el 4, el 5 al 9. Esta murió recientemente, ha muerto en el 2018, y también es reconocida, sufrió mucho durante precisamente el grabar todos estos programas de Star Wars, como la princesa Leia. Y entonces era muy agresiva, también fue su espíritu agresivo y que tuvo grandes problemas con directores, etcétera, y prácticamente, el problema es que su depresión le llevó al consumo de drogas, adicta a la heroína, a la cocaína, etcétera, y en la autopsia que se le hizo demostró que tenía niveles altos de todas estas drogas en sangre, pero todo ello provocado por las fases que tenía maníacas también mucho más que las depresivas.
Este es el discurso que está a disposición de que quiera conseguirlo, de la enfermedad y muerte de Fernando VI, donde él describe detalladamente todo lo que estamos comentando. Y este es también del entierro del rey Fernando VI. Bueno, es que es curioso porque esto lo encontré también en los archivos de Palacio, donde se le pidieron por favor que se le pusieran 71 velas. Al día siguiente le añaden 21 velas más en su mortuorio, ¿verdad? Y al final, como debía ser el entierro, etcétera, de Fernando VI. Bueno, ya estamos terminando. Solamente unas palabras para Amalia de Sajonia. Amalia de Sajonia era especial porque esta mujer había vivido los mejores años de su vida con Carlos III en Nápoles, claro está. Y como vemos, se casó a los 14 años, tuvo 13 embarazos y era una fumadora adicta al tabaco habano. Es decir, esto le motivó que desde muy joven Amalia de Sajonia era asmática, con bronquitis crónica, se había caído en Nápoles de caballo y tenía una lesión costal permanente, y cuando llegó a España tuvo una mala adaptación. Ella no quería venir a España, pero claro, al morir Fernando VI y subir al poder, entonces Carlos III, su hermanastro, pues tuvo que venirse, pero desde el principio no aceptó que la trataran los médicos de cámara españoles, reales, y la atendían sobre todo porque además también lo quería Isabel de Farnesio, claro, que era su suegra, que era quien mandaba prácticamente. Entonces le decía que era como los médicos italianos nada y que no debían, que los médicos de cámara españoles los postergaron. Fue diagnosticada de una tuberculosis pulmonar que se complicó con una neumonía. Llaman a Palacio entonces a Piquer. Piquer acude ya en la fase más terminal. Hay que resaltar que esta reina murió con 36 años, es decir, muy joven, en 1760, pero hay que tener los antecedentes de 13 embarazos, etcétera, aunque muchos, la mayoría de estos se murieron, y está enterrada en el Panteón de los Reyes en el Escorial. Realmente, Carlos III se había enamorado locamente de Amalia, y por evidente es esta frase que yo saqué de un artículo, que este es el primer disgusto que me da Amalia. No se volvió a casar Carlos III, y la última asistencia que hace Piquer en estos momentos es en 1771, porque uno de los hijos de Carlos III, que tenía 14 años, era el infante Francisco Javier, empezó a tener una viruela. Entonces, estamos hablando en el siglo que ya la viruela se podía incluso empezar a vacunar ya. Es el siglo en que se comienza la vacuna, aunque hasta finales de siglo con el inglés Jenner no se practicó de una forma sistemática. Pero Piquer en ese momento se oponía a la vacunación de la viruela. Piquer tuvo una confusión grave. Es que hablaba de viruelas malignas y de viruelas benignas o viruelas locas. Y ya sabéis que la viruela loca se ha identificado luego con la varicela. Y él entonces confundía porque veía que había algunos enfermos que tenían las mismas lesiones, que parecían de viruela, y esos enfermos que curaban bien, habían tenido una varicela, pero no habían tenido una viruela. Pero entonces cuando Carlos III le dice que a ver si se empiezan a vacunar, los españoles se empiezan a vacunar de la viruela, él se opone diciendo que a lo mejor lo que estaban haciendo ya en Inglaterra y en Francia, con costras de enfermos de viruela, que incluso se las podían meter en la nariz y prácticamente ahí ya formaban los primeros anticuerpos, tenían que ser costras de viruela muy recientes en la fase final de la enfermedad. Entonces no había vacunación en ese momento en España, aunque fuera de este tipo, porque entonces ya, como ven que la viruela no respetaba a nadie y se morían incluso hijos de reyes, etcétera, o ya habéis visto lo de Bárbara de Braganza, etcétera, pues en este caso el infante tenía una viruela, que vamos a ponerle el nombre de malignas, y tuvo una complicación. En el mismo año que Piquer lo empieza a visitar, vio que había una complicación nerviosa con convulsiones, tuvo una epilepsia como consecuencia de las complicaciones de la viruela y falleció en el Real Sitio de Aranjuez. Bien, entonces, esta es la enfermedad y muerte de Amalia de Sajonia, donde está descrita también muchos de los temas que hemos comentado y que os lo puedo proporcionar si alguno tuviera interés.
Y aquí está el resumen. Los parecidos están claros con todas estas figuras, ¿verdad? Es decir, solo he estudiado los de Hollywood, no he estudiado los españoles. He sido respetuoso y así, como estos están reconocidos, que han tenido o tienen un trastorno bipolar, salvo, bueno, creo que Vivian Leigh era inglesa, los demás son americanos, y entonces tienen ese plan parecido. Y creo que con esto termino, y aunque me haya alargado unos 2 minutos de las 8, pero espero que os haya gustado, y si tenéis alguna duda podéis preguntármela. Encantado de poder responder. Gracias.